precisamente por cuestiones de Salomón, hubo una donación de 1 hectárea de terreno, que es esta que ustedes vieron que tiene una barda un poco mimetizada porque es metálica. Y en este terreno, que es una zona de reserva ecológica, el CIESAS planteó la posibilidad de construir un edificio o una sede con características de sustentabilidad. La sede hace 3 años todavía estaba en la colonia Reforma, en la Resolana, y pues era un edificio en el que ya no cabíamos ni la biblioteca, ni los investigadores, ni los alumnos, porque tenemos una maestría en antropología social. Entonces varios colegas se dieron a la idea, coordinados por Margarita Dalton, de realizar este proyecto. Y comentaré algunas cuestiones muy generales. Primero, todos los muros que ustedes ven en estos tonos amarillos, todos esos muros son de adobe, es doble, lo cual crea una especie de cámara, por eso es térmico. Si afuera hace frío, aquí la temperatura es un poco menos calurosa, y también si hace mucho calor, lo mismo. Como teníamos que cubrir ciertos requisitos de carácter estructural y de ingeniería, le llaman a este trabajo, le llaman BTC, bloques de tierra comprimida. Entonces es un bloque, el principio es del adobe y se comprime, ¿no?, para que tenga ciertas cargas y pesos de estos que son más propios del lenguaje de la ingeniería y de los estructuralistas. Los castillos, sí, los castillos, evidentemente no es mi tema, ¿no? Eso sí es varilla, y ustedes pueden ver, y pues aprovecho el comercial, no le pasó nada con los sismos. Los pisos, todos los pisos son artesanales, y ustedes van a hacer más tarde un recorrido en este edificio que le llamamos de dirección y de gobierno, y de donde está la biblioteca aquí a un lado. Están decorados en tonos rojizos, y en el otro edificio, que es docencia e investigación, van a ver también que hay pisos decorados, tapetes, pero son de color azul. No estamos conectados al drenaje, nos pidieron por estos requisitos que luego en las oficinas tienen que hacer su palomeo, su checklist, como le dicen, de haber cumplido todo. Nos dijeron, tienen que hacer el estudio, tienen que hacer la petición de conexión al drenaje, pero les decimos, no lo vamos a conectar al drenaje. Y dice, pero tienen que pedirlo. Bueno, entonces nos lo mandaron, lo comento porque son de estas incongruencias, ¿no? Y teníamos que pagar 300 metros de línea de estos tubos de cemento ¿sí? Pero entonces por eso supimos que teníamos que conectarnos por ahí abajo. Tenemos una planta de tratamiento, por eso no necesitábamos el drenaje. Tenemos un sistema de captación de agua de lluvias, entonces no estamos conectados a la red de agua potable. A pesar de que acá arriba tenemos un tanque de Zapao, y los vecinos pensaron que les íbamos a quitar agua prácticamente, ¿no? Pues no, tenemos 2 cisternas de aproximadamente, en total son 130,000 litros, que obviamente se llenaron en estos meses, pero a principios de años que hubo tanta carencia de agua, tuvimos que comprar algunas pipas, pero repito, es otra de las características del edificio. Y 2 más. Una, van a ver en el recorrido, y aquí se ve que hay muchos cristales. Luego algunos compañeros dicen, ya me voy a mi pecera. Pero esto tiene una lógica a lo mejor muy simple, pero es que entre la mayor cantidad de luz natural posible, y por lo tanto tratar de no tener encendidas las luces. Vamos a tener paneles solares, espero que pronto. No los tenemos, pero el proyecto así se concibió. Y el último elemento que quería mencionar es, también van a ver durante el recorrido que parte del sistema de construcción utilizó las bóvedas para los techos, y eso también tiene un elemento que además es una cuestión regional, digamos. Hay un elemento importante porque si nosotros
pedimos o solicitamos, demandamos que en el proceso de construcción no solo se tomaran en cuenta estas formas locales o regionales de trabajo, sino que también se contrataran a los, bueno, obviamente mano de obra local, pero también se estimulara la economía a través de los materiales. Entonces, esto se compró en Jojo y después en Volcanes, los pisos artesanales, y pues obviamente los ladrillos también de las bóvedas también se compraron aquí en Oaxaca. Entonces, digamos que a grandes rasgos esas son las características de este edificio, que era lo que yo quería comentarles, aprovechando que hicieron una excursión a esta montaña. Obviamente tenemos una vista maravillosa, que también la gente cuando viene por primera vez se va a la terraza, que también la verá más tarde. Y bueno, me da mucho gusto tenerlos aquí, no los agobio más, son ustedes muy bienvenidos, nos da mucho gusto que el hito nos considere y crean y tengan por seguro que cuantas veces necesiten este espacio pueden solicitarlo y con gusto lo compartiremos. Dos anuncios finales, pues olvidé, ustedes cuando entraron vieron enfrente un edificio que en forma de fábrica, digamos, es el auditorio y caben 180 personas. Y abajo tenemos la cafetería y un área de bodegas y almacén. Entonces, eso es todo el campus. Y bueno, sean muy bienvenidos a esta actividad académica y les agradecemos su presencia esta mañana. Gracias. Gracias al doctor Salvador Sigüenza Orozco, director del CIESAS, quien con orgullo nos presenta el recinto en el que este centro llevará a cabo los estudios que ha venido realizando por tantos años y, como dicen, pues es bien merecido, ¿verdad? Y está concebido dentro de la idea de los materiales regionales y todo esto. Pues gracias, doctor. Vamos a iniciar nuestro evento. Va a permanecer con nosotros, ¿no? Voy a estar un poquito por aquí. Muy bien. Bueno, me habían encomendado la bienvenida del evento, pero pues evidentemente aquí hay gente mayor que ya lo hizo. De todas maneras, bienvenidos a todos. Es un evento que el posgrado de tecnológico tiene orgullo de realizar con gente notable del CIESAS. Entonces, tenemos nosotros entre los panelistas, voy a tomarme un poco de tiempo para leer las breves currículum de los participantes del panel. El orden de los participantes, y es el que voy a usar ahora, es el primero, doctora Marisela Castillo Leal. Ella es licenciada en Administración de Empresas del Tecnológico de Oaxaca, tiene la maestría en Sociología de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, realizó el doctorado en Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional en el programa de CONACYT de Excelencia en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, y su experiencia en el SNES es profesora investigadora titular C en el área de posgrado. Sus logros académicos son de ser investigadora nacional SNI nivel 1, tiene el perfil PRODEP 2015-2018, es líder de cuerpos académicos, es directora actualmente de 5 tesis doctorales y de 24 tesis de maestría, además de participar en diferentes comités tutoriales de posgrado. Lleva a cabo una participación activa en la coautoría de artículos con estudiantes. Realizó una estancia de investigación en el Centro CEP CONACYT de Hermosillo, Sonora, en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD. Hizo una estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, 2008. Hizo una estancia de investigación en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y en la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena, en 2017. Ese es el currículum de la doctora Marisela. El currículum del doctor David Recondo es doctor en Ciencia Política por la Universidad Montesquieu Bordeaux de Francia. De 2004 a 2015 fue investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales de Ciencias Políticas
en París. Es autor del libro La política del gato pardo, multiculturalismo y democracia en Oaxaca, publicaciones de la Casa Chata, así como de numerosos artículos y capítulos de libros colectivos sobre multiculturalismo, formas del voto en regiones indígenas, democracia participativa y procesos de cambio político en México, Colombia, Venezuela y Bolivia. Sus investigaciones actuales versan sobre maneras de concebir y ejercer la ciudadanía en América Latina. Desde 2015 es profesor investigador del CIESAS. El doctor Jorge Acevedo Martínez es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de París, Nanterre. Ha sido profesor en la UNAM, en la UAM, y actualmente es profesor investigador de la División de Estudios de Posgrado en Investigación del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Es autor de diferentes artículos acerca de las TICs en la educación, estudios sectoriales de la industria y sobre los sistemas de transporte urbano. Actualmente realiza estudios acerca de las comunidades forestales. Y bueno, el currículum del doctor Salomón Namar, tenemos unas cuantas menciones, pero creo que nos llevaríamos algún tiempo en relatar todo lo que el doctor ha hecho. Es una persona de las eminentes de CIESAS, como ya lo dijo el doctor director. No hay caso en el que haya intervenido él de manera decisiva. Pero en breve, él tiene el doctorado de la División de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1968 a 1971. Hizo su maestría en antropología en la UNAM también. Tiene una maestría en etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1963 con la tesis de los Mijes. 2010-2014, consejero académico de la Comisión Ejecutiva de Coneval. 1987 a la fecha, investigador titular C del CIESAS, integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Esos son los académicos que estarán en el panel con nosotros en este evento académico. Así que vamos a iniciar entonces el panel mismo con el funcionamiento del panel. Cada uno de los panelistas va a responder a una de las preguntas. Propositivamente tienen 5 minutos para contestar, pero obviamente dependiendo de cada uno de ellos, el deseo de participar abiertamente o más, se menciona por normatividad los 5 minutos, pero hay tiempo abierto, ¿no? Entonces, el orden de las preguntas, voy a señalar que va a ser como hice el orden de las presentaciones de los CVUs. Así que voy a proceder a iniciar el trabajo concreto académico de este día, haciendo la pregunta a cada uno de los... Sí, ¿cómo no? Sí, gracias. Sí, gracias. La pregunta para los panelistas es cómo los elementos culturales de gratificación y seguridad en el trabajo alfarero y los beneficios monetarios de la alfarería intervienen en el comportamiento del artesano. Entonces le vamos a pedir a la doctora Marcela Castillo Leal que nos haga sus respuestas, sus comentarios a esta pregunta que es retadora. Bueno, antes de contestar la pregunta, me gustaría, creo que me escucho mejor sin el micrófono. Me gustaría agradecer a los productores, porque estoy viendo que están aquí algunos productores de Atzompa, que nos acompañen, porque creo que es muy importante que estén reunidos en este evento académico que gracias al doctor Salomón se está llevando a cabo aquí en el CIESAS, que estemos pues profesores, estudiantes, pero que también estén los productores, ya que pues el día de hoy vamos a tratar asuntos relacionados con su actividad. Le agradezco al doctor Salomón, a quien conozco hace muchísimos años, desde que estudié la maestría. Ya era el doctor Salomón, es que imagínense, ¿no?
Es realmente un placer estar con usted, doctor. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera comentarles, los estudiantes ya me conocen, precisamente esta no es un área fuerte mía, es un área que me gusta, pero bueno, reconozco que aquí los expertos son los compañeros del CIESAS. Sin embargo, pues voy a tratar de proponer algunas situaciones en relación a esta pregunta. Me dio la tarea de investigar y encontré un autor que se llama Richard Sennett. Tiene 3 libros. El primer tomo se llama El Artesano. Muy interesante, es de anagrama, cuesta creo que 20 o 30 euros. Y me parece muy interesante lo que él dice en su libro. Al hablar de cultura material, nos dice que esta se manifiesta precisamente en el trabajo artesanal, el cual está basado en un conocimiento tácito y compartido entre los trabajadores. Establece que es durante el proceso y en la práctica donde la cabeza y el cuerpo se unen en una misión común. Ahí se manifiesta también el vínculo entre la tradición heredada y la capacidad para innovar. En el artesano sostiene este autor que la capacidad para trabajar es amplia y compartida por todos. Es por ello que la mayor amenaza para el artesano no es la aparición de la máquina, ni la falta de capacidades, sino el mal manejo emocional del impulso a hacer un buen trabajo. Y asevera, para la plena realización de la artesanía, la motivación es más importante que el talento. El artesano ve su trabajo no como un proceso automático y tedioso de producción, sino como un ritual en donde las habilidades, destrezas y conocimientos del ser humano se ponen en juego y que en tanto interactúan con otras personas generan cohesión en aquel espacio y en aquella sociedad. En otro punto de su trabajo, defiende que el artesano se distingue porque hace bien su trabajo por el simple hecho de hacerlo bien. Sennett defiende, hacer es pensar. El artesano piensa con las manos y así se produce un aprendizaje intelectual especial a través de la repetición de una actividad. En su discurso señala también que el artesano investiga nuevos cómo para el mismo qué. Define 3 problemas que tiene la creación de artesanos en nuestra sociedad. El primero, ¿cómo crear una motivación eficiente para trabajar bien? El segundo, ¿cómo entrenar habilidades cuando se basa la producción en la repetición? Y el tercero, ¿cómo sobrevivir al dilema entre lo bueno y lo mejor? En cuanto a los motivos o razones para continuar con el oficio, se puede destacar que hay un motivo que atañe a lo subjetivo, es decir, a la realización personal y a las expectativas de vida que el artesano va formando a lo largo de su vida. Están en el oficio de artesanos porque les gusta y porque esto da sentido a lo que hacen, es su modo de vida y sobre todo es lo que saben hacer. Por lo regular, en el aspecto económico, el oficio es inestable, pero el hecho de trabajar en casa con sus familiares, que a su vez sirven también de apoyo en esta actividad, es una ventaja significativa, importante para ellos y su permanencia en el oficio. Tener un trabajo que no sea el artesanal les demandaría a ellos trasladarse a otros lugares y eso significaría gastos de transporte y tiempo. Creo que las palabras de Richard Sennett pues nos dejan ver precisamente la importancia del oficio, cómo este oficio tiene elementos culturales, elementos subjetivos y cómo es que en Oaxaca decimos existen manos mágicas. Por eso me encantó cuando este autor dice piensan con las manos, porque realmente nuestros artesanos tienen manos mágicas. Gracias. Bien, pues habló aquí en ese punto de las motivaciones del artesano. Enseguida le vamos a pedir al doctor David Recondo, si gusta voy a repetir la pregunta. ¿Está bien? La tengo, la puedo. Perfecto. A lo mejor Muy bien. para Adelante, adelante. o la puedo repetir. No, adelante. Como siempre. La
la pregunta aquí es, bueno, yo quiero agradecer, pero me tomo un minuto para agradecer mucho la invitación que se me hizo de poder estar aquí. Es un honor, es un gusto. Me motiva mucho porque me saca de mi propio ámbito de competencias, ¿no? Porque en realidad yo he trabajado poco sobre procesos económicos, menos sobre procesos artesanales, pero sí sobre temas de organización comunitaria, organización política, comunitaria en Oaxaca, y conocí yo a Santa María Atzompa hace 20 años ya, en un momento donde, como ha pasado recurrentemente en esa localidad, desgraciadamente, había ya cierto conflicto político, y las elecciones que normalmente se hacen por sistema normativo, ¿no?, que le llaman ahora, ¿no?, sistema normativo interno, usos y costumbres, pues estaban siendo cuestionadas, ¿no? Entonces, Atzompa me parece que es un lugar que, aparte de la alfarería, de su historia tan importante, está también esa situación política que es muy representativa de algunos problemas que tienen otros municipios en Oaxaca y otras comunidades en Oaxaca, y que creo que la solución que se encuentre en Atzompa va a ser un ejemplo para muchas otras comunidades que sufren de problemas semejantes, ¿no? En ese sentido, el reflexionar sobre el artesano, la artesanía y el artesano, me parece que necesariamente hay que vincularlo con otros elementos propios de la vida local, de la vida social, ¿no?, de la sociedad y de la comunidad. Y esa pregunta de cuál es la perspectiva teórica para examinar los elementos culturales de gratificación y seguridad del trabajo alfarero que condicionan el comportamiento del artesano, yo primero que nada pensaría en un primer eje teórico, que es precisamente el vínculo entre el individuo y el grupo social. Yo creo que es muy importante, y el rol social que asumen los alfareros, es decir, como mi colega lo acaba de decir, es muy importante el arte mismo, el conocimiento mismo, por eso se hace énfasis en el comportamiento, es decir, la ocupación del alfarero, su arte, ¿no?, es el punto medular aquí, pero creo que ese arte y esa competencia propia y ese comportamiento cobra sentido en ese conjunto social que es la comunidad de Atzompa. Y me parece que hay un aporte de las teorías, puede ser los autores más clásicos que uno pueda movilizar en ese tipo de cuestiones, que son Ferdinand Tóñez, Emilio Durkheim, el propio Max Weber, sobre cómo las personas están vinculadas con el grupo más amplio, pero también cómo en ese grupo más amplio se les es conferida legitimidad y autoridad a las personas. Y yo, cuando pienso en alfarero Atzompa, pienso en el rol fundamental que tienen los alfareros en términos sociales, de organización de la comunidad, ¿no?, lo que implica en una comunidad oaxaqueña el cumplimiento de cargos, de obligaciones, el tequio y todo la economía moral, digamos, de la comunidad de Atzompa, ¿no? Y creo que y eso incluye, por supuesto, un rol no solo moral, ético, pero también un rol político, en el mejor sentido de la palabra, de contribuir, pues, al bien común, a la organización colectiva, a la orientación, pues, de la colectividad. Y creo que eso es un punto fundamental que ha aparecido, a mí lo he observado en estos años en que me he interesado en las cuestiones de organización comunitaria, de nombramiento de autoridades, cómo los alfareros son un grupo muy importante en ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando me preguntan enfoques teóricos, yo pienso en eso. ¿Cómo pensar el alfarero en su relación con la familia? Por supuesto que ya lo puso en la mesa la doctora Castillo, cómo hay toda una red social que participa de esa actividad artesanal, y tener presente entonces todo ese entramado social que rodea al artesano, porque la pregunta se habla del comportamiento del artesano, entonces es como muy localizado en la persona del artesano, y esa persona del artesano es a la vez una persona que está en red
realmente social con muchas otras personas. Entonces, su comportamiento está condicionado por el comportamiento de otros, y también su propio comportamiento condiciona la legitimidad y el prestigio que le va a dar el resto de la comunidad, ¿no? Y a la vez su comportamiento va a ser condicionado por ese sistema de prestigio de la comunidad. Yo creo que eso hay que analizarlo con esos enfoques teóricos que mencioné, y por supuesto todo lo que la antropología ha aportado en Oaxaca al respecto, en términos de cómo se construye una comunidad con la colaboración de las personas, cómo se construyen redes de solidaridad comunitaria, cómo se construyen formas de solidaridad que son voluntarias, pero que también por el peso de la tradición se vuelven muy obligatorias, ¿no? Con todo el peso que implica, y que condicionan, insisto, el propio arte, la propia producción económica y el propio arte de los artesanos. Eso también quiere decir, teóricamente, ver la comunidad en el objeto. Hablamos de culturas materiales con Sennett y me parece muy pertinente. Ese sería el segundo elemento que yo diría para contestar y no pasarme más, ya lo hice. Aparte de la relación persona-colectividad, individuo-colectivo, estaría también todo el abordaje de cómo eso, el arte, el comportamiento del artesano, pero también todo el grupo social se refleja en el objeto, en la producción artesanal, y cómo ese objeto resume una serie de cosas simbólicas, culturales, pero también cómo eso impacta pues en la propia vida colectiva, la propia vida comunitaria, no solo por el dinero, no solo por la transacción, no solo por la venta y el ingreso que aporta esto, sino por toda la construcción social que hay en torno a esto, ¿no? Y insisto en el prestigio del artesano y el rol moral que tiene el artesano latón. Es decir, es una élite, en el mejor sentido de la palabra, es personas hacia las cuales se va a mirar en la comunidad. En particular, entiendo yo, cuando hay momentos de desasosiego, de conflictividad, de división interna, pues quién puede o de quién se espera que de alguna manera pueda restablecer la unidad de la comunidad, pueda restablecer lo que hace que la gente se sienta parte de un colectivo. ¿Quién puede decir lo que se puede hacer mejor para solucionar los problemas? Pues el artesano, ¿no? Entonces ese es el punto sobre el cual yo quería insistir. Gracias. Gracias, doctor David. Doctor Jorge, por favor, sí. En el orden que me indicaron. Buenas tardes, yo creo. Aquí, digamos, hay una serie de placeres que se conjugan. El primer placer es ver al doctor Salomón. Sí, yo me siento muy halagado de estar junto a él, porque también, entre muchas cosas, pues también me tocó de cerca ver sus esfuerzos para que se construyera en Ciesas esta instalación, este edificio. Enhorabuena, además de muchas cosas que ameritarían mucho tiempo, ¿verdad? Pero eso es. Otra cosa es que me da mucho gusto que los estudiantes decidan y que en esas decisiones revelen sus intereses. Lo digo porque ahora entiendo como economista el término de competencia. Y digo, desafortunadamente, en estos momentos hay otro evento en el tecnológico. Por razones fortuitas sucedió así. Quizás no era lo mejor, ¿no? Lo mejor hubiera sido tener un espacio propio, pero las circunstancias son así. Nos llevan a elegir. Y ustedes han elegido estar aquí en estas horas. Y pues los felicito porque la elección era difícil. Bueno, yendo al tema, yo también me parece que los artesanos, y en particular de Azompa, son un grupo social, económico y político que tiene relevancia en la comunidad. Y yo creo que esto viene de una historia muy larga, pero lo importante es que se ha mantenido.
Entonces, es algo que habría que trabajar para saber cómo, ¿no? Pero yo me voy a referir, como economista, a una característica de los artesanos. A mí me parece que una característica importante es su condición de no asalariado. Eso los sitúa frente al desarrollo capitalista en una situación muy particular. Porque el capital busca que todo el mundo sea un asalariado. Y de alguna manera han escapado a esa situación. Y han permanecido porque, digamos, el pronóstico económico es que actividades como las artesanales deberían desaparecer. Yo me voy a referir, aunque tiene que ver con la pregunta de la perspectiva teórica, que es la segunda, que Carlos Marx, en el capítulo primero de aquella edición del Fondo de Cultura, tiene 3 capítulos dedicados que alguna gente considera que son sociológicos más que económicos. Pues yo no estaría muy de acuerdo porque creo que es un fenómeno muy interdisciplinario. Pero él habla de la cooperación, que también el doctor Savid se refirió a eso, cooperación, manufactura y gran industria. Es decir, pero Marx estaba interesado en el desarrollo del capital, digamos, desde el punto de vista pues clásico, o como se pensaba que estaba evolucionando en aquella época. Y el sector artesanal, aparte de su importancia económica en el sureste del país y en Centroamérica, en Sudamérica, países como Colombia, Perú, tienen un fuerte aglomerado de artesanos. Entonces su importancia radica en ese empleo que tiene esas características de no ser asalariado. Y entonces el no ser asalariado le da la posibilidad en sus decisiones al alfarero de decidir sobre sus tiempos. ¿Qué tiempo se dedica a la producción? ¿Qué tiempo le dedica a la familia? ¿Y qué tiempo le dedica a la sociedad? Cuando uno es asalariado, los tiempos los define el capital. Entonces, normalmente diríamos que son jornadas de 8 horas. Y en esas son exclusivas al trabajo por el que fue uno contratado. Este trabajo también, en la perspectiva teórica, hay un autor que se llama Benjamín Coriat y tiene un libro que se llama El taller y el cronómetro, para decir que el tiempo es una variable muy importante en el desarrollo económico y en particular en el desarrollo del capital. Así que hay, digamos, una respuesta del alfarero, del artesano en general, frente a esa distribución de tiempo. Y él dice, y por eso él dice que él mismo va a decidir. De alguna manera no está dispuesto, es un rebelde frente a esta imposición del capital. Eso habría también que trabajar un poco más, esta rebeldía de entrar en ese sistema de contratación asalariada. Porque además, en términos generales, la unidad productora familiar no se ejerce tampoco el salario entre la familia, que también ocasiona, digamos, podríamos decir, ciertos problemas de contabilidad de los costos de producción. El capital tiene que saber hasta los segundos que uno utiliza para producir un bien. Eso no cabe, yo creo, en la cabeza de un alfarero, ¿no? Esa contabilidad no existe para ellos, ¿no? Y a lo mejor es otra manera, es otra forma, ¿no? Es otra forma que puede tener sus aspectos gratificantes, porque permite ir a la fiesta, ¿no?
Ahora de muertos, pues seguramente los alfareros van a suspender un poco la producción para estas actividades de festejar a sus muertos. Y ahí entra, digamos, en la cuestión de la cultura, que a mí me cuesta mucho trabajo conectar y estudiar, porque la cultura es lo que hacemos y la cultura son nuestras fiestas. Yo diría que de alguna manera, siguiendo lo que decía el doctor David, son como los guardianes de la identidad, de lo que a lo mejor dejaron los alfareros de Monte Albán y de la zona específica que se encuentra en Atzompa. Es decir, fíjense la trascendencia y la duración temporal de esos fenómenos. Difícilmente se mantiene ese arraigo o ese apego. Y hay interpretaciones que la cultura viene a ser una defensa que nos queda frente al capital. O sea, si nosotros perdemos nuestras identidades, no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Somos veletas, digamos, frente a estos impulsos de capital tan fuertes que estamos viviendo, que no nos permiten crear eso. Entonces, esa condición de asalariado creo que habría que retomar para entender la condición, es decir, lo que no es, de alguna manera lo define también, y lo que es también, o sea, es una característica particular, porque digamos, generalmente hay una crítica que habría que considerar sobre, digamos, la improductividad, llamémosle así, del sector, la necesidad de crecimiento de los alfareros, que esos talleres sean más grandes, que la producción sea, digamos, tirándole en serio. Pero yo tengo, digamos, la experiencia de haber estado hace unos días en el taller del señor Jacobo, que cada que voy me sorprendo por los avances que tiene. Pero esa condición que yo estoy mencionando, del alfarero, no se ejerce ahí. Todos los que trabajan ahí reciben un salario. Están pagados por el tiempo que están ahí. Habría que ver, bueno, otro nada más para concluir esta parte, es cómo estos ambientes de libertad que tiene el artesano favorecen la creatividad, o la creatividad también puede ser en el taller como del señor Jacobo, porque hacen unas cosas bellísimas, eso es cierto. Bueno, ahí paro para poder dejar al doctor Salomón que continúe. Gracias, doctor Jorge. Adelante, bueno, antes que nada, muchas gracias por venir a esta nueva instalación del CIESAS. Hace 30 años que llegué a Oaxaca, establecí una muy buena relación con el Instituto Tecnológico de Oaxaca y sobre todo con los profesores y los investigadores, porque era de vital importancia una relación paralela entre las instituciones tecnológicas y las instituciones de tipo cultural. El CIESAS está enfocado fundamentalmente a estudiar los problemas de esas sociedades precapitalistas de las que hablaba Marx, y precisamente las señalan como precapitalistas porque se encuentran en el imaginario evolutivo de Marx y Engels, de que esas sociedades van a evolucionar al capitalismo y del capitalismo al socialismo, como si fuera una cuestión mecánica
y una cuestión de tiempo. La verdad es que estos modos de producción precapitalistas son parte del sistema de la sociedad humana. El precapitalismo de Egipto hoy en día es igual al precapitalismo de la región zapoteca y mixteca de Oaxaca. Y lo podemos ver en esta experiencia, en la tesis que está realizando Úrsula Acevedo. Hemos discutido ampliamente este tema. Qué bueno que los doctorantes del Instituto Tecnológico liguen la parte tecnológica con la parte social y cultural, porque no se pueden dar los fenómenos industriales o preindustriales, como en este caso, sin considerar los aspectos culturales y sociales. Muy acertadamente se nombra que en la próxima semana los alfareros de Atzompa pues van a hacer su agosto en octubre y van a vender mucha alfarería para los altares de muertos. Y los altares es parte de la cultura de la veneración de los ancestros. Por eso creo que las investigaciones económicas son fundamentales. No hay que olvidar, es un tema que yo manifiesto frecuentemente en nuestras tareas de investigación, que no todo es lo social solamente, sino que está ligado estrechamente a la actividad económica. Y por ello me da gusto que esta mañana estemos analizando un tema como el de Santa María Atzompa. Si estuviera el doctor Caso sentado aquí, que trabajó en Monte Albán, pues diría qué importante es Atzompa en la vida de la región y en la vida cultural de los pueblos del Valle de Oaxaca desde hace 4,000 años. No es algo nuevo, no es un proceso que apareció, no se instaló la industria de Illinois aquí, sino que esta industria se originó aquí y es una parte industrial. Indudablemente que la manufactura de estos productos es totalmente industrial. De ahí nace la industria, de ahí nace la organización social, de ahí nace la producción, la distribución y el consumo. Por ello, le he recomendado a nuestra estudianta, la maestra Úrsula, que está tratando de obtener su doctorado, que lea al maestro Caso, que lea a Manuel Gamio con el estudio de Teotihuacán, que tiene un capítulo gigantesco sobre la alfarería, y que lea a Malinowski, que estudió el mercado de Oaxaca hace 70 años con Julio de la Fuente, que es un documento fundamental para entender la economía, la política, la organización social y todo. Por ello, creo que es muy acertado que el Instituto Tecnológico de Oaxaca siga manteniendo esta orientación
sociológica y antropológica con sus estudiantes, porque no es un instituto ajeno, que es como se presenta a veces al Instituto Tecnológico de Monterrey o al Instituto ITAM, sino que todo lo contrario, están muy ligados a la parte cultural y sociológica. Por ello creo que qué bueno que están los artesanos, porque ellos son los que nos dan el trabajo alfarero, no solo los hombres, sino las mujeres también. Aquí hay una participación mixta entre el trabajador y la trabajadora. En cada pieza están las manos de las mujeres y están las manos de los hombres, que producen una excelente alfarería desde hace 10.000 años. Los primeros trabajos de Caso es para descubrir de qué edad, de qué época eran los pedacitos de alfarería que se encontraban en los substratos de Monte Albán. Y por ello yo creo que hay un vínculo bien importante entre los beneficios monetarios de la seguridad, que no lo incluye el modelo capitalista, dar seguridad social a los artesanos. Es decir, como si los artesanos no fueran trabajadores. Yo pienso que ese es un error de fondo que la investigación nos tiene que llevar para dar seguridad social a todos los trabajadores, sean asalariados o no sean asalariados. Y la seguridad social es fundamental para estas comunidades. El seguro social debería incluirse en la actividad artesanal y en la actividad agrícola. Este tema lo hemos discutido en el Coneval para medir la pobreza y he afirmado que es un error del sistema mexicano en no haber incluido a los ejidatarios como trabajadores asegurados, y es un error no dar seguridad social a millones de trabajadores, y tenemos que suplirlo con los programas sociales que no son seguridad social, sino que es una seguridad a medias, de muy baja calidad. Por ejemplo, el seguro Popular. popular. Seguro popular. El seguro popular, ¿no? Es un seguro de medias y debería ser un seguro total, porque son productores igual que todos. Por ello me da mucho gusto que hoy definamos el comportamiento de los trabajadores. Los artesanos no pueden hacer huelga, ni pueden tomar las calles, ni pueden bloquear el tráfico de las carreteras, porque su organización es para producir directamente y vender directamente y distribuir directamente. Entonces ellos no pueden bloquear su propio sistema de producción, distribución y consumo. Y en cambio, los que tenemos un salario de parte de los impuestos que pagan los propios artesanos, ellos sí no tienen la seguridad social
que tenemos nosotros. Entonces, yo creo que es muy importante que estas tesis que se construyen hagan recomendaciones puntuales, y en el campo de la administración pública es de vital importancia, porque se sigue considerando un trabajo precapitalista, y yo considero que no, es trabajo, y cualquier trabajo, capitalista o no capitalista, es trabajo y debe tener seguridad social. Por eso me llama mucho la atención la pregunta 3, y lo dejo aquí porque ya me excedí. Bien, adelante vamos a plantear la segunda pregunta en el mismo orden que hicimos la anterior. La pregunta dice: ¿cuál es la perspectiva teórica para examinar los elementos culturales de gratificación y seguridad del trabajo alfarero que condicionan el comportamiento del artesano? Doctora Marisela, por favor. Ok, gracias. Bueno, como hemos visto con los que me precedieron, existen muchas propuestas teóricas para el análisis de los artesanos. La mayoría de ellas son de la antropología, de historiadores, de sociólogos. Sin embargo, en Oaxaca se han realizado investigaciones que tratan de explicar el comportamiento del artesano por investigadores del CIDIR, desde una perspectiva, podríamos decir, empresarial. Y ahí tenemos al doctor José de la Paz Hernández y a la doctora María Luisa Domínguez, que han hecho varias investigaciones precisamente en Atzompa. Su propuesta de análisis de estos investigadores se basa en una serie de opiniones pesimistas y optimistas sobre la actividad artesanal. Ese trabajo lo hicieron en varios estados de la República, donde la artesanía viene a ser una parte muy importante en las actividades económicas. Y en Oaxaca pues trabajaron con los artesanos de Atzompa. Ellos centran la calificación de la artesanía, cuando son opiniones pesimistas, como un sector pobre, con pocos conocimientos de administración y mercado, con productos de baja calidad y que no cuentan con el reconocimiento del gobierno como una actividad productiva potencialmente competitiva, que es lo que nos decía ahorita el doctor Salomón. Por su parte, nos dicen las opiniones optimistas giran alrededor de aspectos culturales y de identidad de un pueblo que tiene mucho potencial para lograr su propio desarrollo. En las conclusiones de esta investigación que ellos realizaron, se llegó a establecer que cuando el artesano quiera mejorar la satisfacción que siente por su negocio, tendría que incrementar primero el impacto financiero de la actividad, pero dice, además de otros 1,749 elementos a considerar. ¿Por qué? Porque lo están haciendo desde una perspectiva empresarial. Existen otras propuestas teóricas que comprenden la teoría de recursos y capacidades, donde la variable principal son los recursos tangibles. La teoría de recursos y capacidades con la variable de recursos intangibles. En esta última se analizan conocimientos, habilidades y motivaciones. En el tecnológico también tenemos algunas tesis que hablan precisamente de cómo se transmiten los conocimientos que tienen los artesanos a sus hijos, a sus nietos. Yo considero que una propuesta nueva de trabajo con los artesanos podría ser retomar la teoría del comportamiento conductual de Richard Thaler, el Premio Nobel de Economía 2017. Él en sus investigaciones, en lo que él propone más bien en esta teoría del comportamiento conductual, dice que hay que combinar la economía junto con la ciencia del comportamiento, porque ello nos va a permitir ofrecer un conjunto de instrumentos con los que se puedan estudiar las decisiones de los consumidores, porque si se fijan,
hemos estado hablando de que hay que trabajar con los artesanos, o sea, siempre trabajamos directamente con los artesanos, pero no trabajamos con los clientes. ¿Cuál es el comportamiento que tiene el consumidor ante la artesanía? ¿Por qué ese regateo? O sea, ¿por qué no comprendemos nosotros el valor que tiene la artesanía y vamos y regateamos? Entonces, una propuesta interesante de trabajo sería retomar esta propuesta de Richard Thaler para ahora ver el comportamiento de los consumidores de las artesanías. Esto nos ayudaría a explorar lo que impulsa el comportamiento del consumidor, el subconsciente, las emociones y el poder del entorno. La economía, por su parte, ayuda a identificar y priorizar las conductas en las que conviene centrarse. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de tener en cuenta esos comportamientos? Es decir, entender no solo el comportamiento del artesano, sino tener una clara idea de qué es lo que impulsa el comportamiento de los clientes. Pensamos en cómo dirigirnos a ellos de esta manera. Trabajamos con los artesanos en la búsqueda de la solución que sirva de palanca para cambiar el comportamiento de los consumidores. Estas soluciones pueden ser varias: nuevos productos, diferentes estilos de promoción, mejorar un sitio web o el diseño o la aplicación de modelos innovadores de atención al cliente. Por otro lado, se han realizado también estudios que hablan de la etnocompetitividad, donde lo etno representa lo local, lo que está arraigado a un determinado territorio con una forma de identidad frente a otro referente, en esencia diferente. Es decir, se comparte una misma cultura, una misma lengua, y la competitividad tiene su raíz en la habilidad de crear y entregar un valor rentable a precios iguales o menores a aquellos que son ofrecidos por otros oferentes en un mercado específico. Este concepto de etnocompetitividad, que aún está en construcción, posee ciertos elementos integrados: conocimiento local, medios tecnológicos, medios de producción, que a su vez inciden o están incididos por un conjunto de factores, que son la fuerza laboral contratada y familiar, los mercados dinámicos, la innovación tecnológica y la migración. Entre estos teóricos que ahora hablan de la etnocompetitividad tenemos a Navarro, a Núñez, a los dos profesores que les comenté del CIDIR, Domínguez Hernández y Hernández Girón, Villazul y otros cuantos. Entonces creo que aquí hay dos propuestas interesantes. A mí ahora me ha gustado mucho que este economista haya ganado el Premio Nobel de Economía, porque como que voltea a otros aspectos importantes y no a los números fríos que normalmente se manejan en la economía. Entonces está como algo que está todavía en construcción, el concepto de etnocompetitividad, para poder explicar este tipo de productores cómo es que están funcionando. Y la otra es la propuesta de no solamente tratar de entender el comportamiento del productor, sino entender el comportamiento de los consumidores frente a la artesanía. Doctor David, por favor. Sí. Yo me brinqué la primera, me fui directo a la segunda. Con una confusión, les pido una disculpa. Pero voy a persistir en mi error para no acabar de descomponer el pan. Y además, bueno, afortunadamente las preguntas están muy vinculadas la una a las unas a las otras, o las unas con las otras. Entonces, yo retomaría aquí la discusión efectivamente sobre el tema del enfoque conductual y de la entrada a comportamiento, ¿no? Que ya lo había comentado en un primer encuentro con Úrsula Acevedo, que me llamaba la atención el uso del término de comportamiento, porque dentro de mi propia formación a mí remitía al conductualismo sociológico de los años 50 y que ha sido, yo creo que muy criticado posteriormente por una razón. No creo que sea el uso que haga el economista de su enfoque conductual, pero en términos sociológicos acaba haciendo que
la persona es observada de manera muy objetiva, exterior, sin considerar su subjetividad, sin considerar sus representaciones sociales, sin considerar toda esa dimensión cultural, ¿no?, heredada, y la reproducción de ese patrimonio cultural, que hace que una persona se comporta por razones, diría, vamos a usarlo, compartido, ¿no?, del comportamiento, compartido con otros, con los que los antecedieron y con los que los rodean. Y es esa parte que el conductivismo, digamos, en sociología no lograba realmente asir, no lograba aprender, que es la parte de que cada persona lleva adentro la sociedad, lleva adentro los valores compartidos con los demás, lleva adentro lo que se ha transmitido en la familia como socialización temprana, pero también en la escuela y el entorno social en general. Es decir, cada persona, insisto en lo que ya había comentado, cada individuo lleva dentro la sociedad y actúa de alguna manera condicionado o influido o, en el mejor, digamos, para ponerlo de manera quizás más positiva, inspirado por la sociedad, por la comunidad. Entonces, en términos de enfoque, yo creo que es muy bueno efectivamente esa perspectiva económica conductual, en el sentido en que el Premio Nobel de Economía lo está proponiendo, pero que creo que tiene que venir necesariamente combinado con un enfoque que tome en consideración esa parte de las representaciones mentales, digamos, de las visiones subjetivas, que son a la vez lo que de la sociedad ha ido incorporándose a la persona. Y pienso en particular a toda la sociología sobre la reproducción social de Pierre Bourdieu y algunos otros, que hablan de hábitos, por ejemplo, para hablar del comportamiento, pero de cómo ese comportamiento de la persona está reproduciendo lo que la sociedad de alguna manera lo induce a hacer, ¿no? Y más allá, porque también tiene sus limitaciones, ese enfoque de la reproducción mecánica muy determinista, ¿no? Los individuos acaban haciendo lo que la sociedad les dice que hagan y ni siquiera son conscientes de eso. Yo creo que esa es una limitación que hay que rebasar inmediatamente para de todas formas seguir considerando la manera en que la persona, el individuo y el artesano lidia con esa herencia. Y en el caso de Atzompa me parece tan importante por esa parte de la herencia histórica, cultural, del lugar, por la parte del peso de la comunidad, insisto en eso, en los cargos, en las obligaciones, el papel fundamental de las mayordomías, que no comenté o no hemos mencionado, pero la mayordomía en Atzompa es una institución muy importante y sé que se está discutiendo hoy en día en Atzompa el volver la mayordomía un requisito para poder acceder a puestos electivos como el de presidente municipal, cosa que se ha ido perdiendo, parece ser, ¿no? Se van corriendo con mucho prestigio y mucha importancia social el tema de cumplir mayordomías, ¿no? La gente hace cola, la pide, en fin, es una cosa que tiene un valor muy importante, pero va en paralelo al nombramiento de autoridades en el ayuntamiento. Entonces, una de las propuestas que se están barajando ahora dentro de la comunidad es volver a poner las mayordomías en línea con el tema del cumplimiento de cargos civiles municipales, ¿no? Digamos. Eso me parece que es un tema muy importante que uno puede aprender teóricamente con este tema de cómo los individuos lidian con lo que las sociedades les imponen o con lo que viene del grupo y cobra importancia dentro del grupo, como es la economía de prestigio de las mayordomías, el cumplir con la comunidad, cómo eso da legitimidad y autoridad a alguien, el estar cumpliendo con una serie de obligaciones con la comunidad. Y eso en el contexto de Atzompa me parece que es fundamental. Y otra de las nociones que deriva de esa misma sociología es el de campo social. Yo creo que para el tema de la artesanía sería muy útil ver cómo ese campo de la artesanía, porque si uno habla como el sociólogo Pierre Bourdieu de campo social, no va a estar solo centrándose en el artesano productor, en las personas que hacen la producción alfarera, sino en todo el campo social ligado a la actividad de la alfarería.
Y en esa actividad de la alfarería, ya se mencionó aquí de entrada, está la familia, que participa de la economía de la alfarería, pero está efectivamente el cliente, el consumidor, el que compra. Me imagino que está por ahí también el que aporta créditos a la producción, puede ser, ¿no? Que haya un tema, una economía de crédito, ¿no? Cuál sea la fuente de ese crédito, pues hay que ver, hay que identificar quiénes son los que aportan crédito. Son prestamistas locales, privados, son bancos, es banco público, es un crédito del gobierno, no es un crédito, una subvención a la producción artesanal del gobierno o no, pero también están otros actores que hay que ir identificando que son parte de toda esa economía de la alfarería del fondo. Entonces, bueno, por ejemplo, pienso saliendo del caso de San Lorenzo, Cacaotepec, el tema de la explotación de la ribera del río, ¿no? Todo el material, pues, de barro, ¿de dónde viene? El propio alfarero tiene su fuente de barro, ¿no? Lo tiene que comprar al lado, a otro municipio, a otra gente. Entonces hay toda una cadena de actores que están controlando, pues, la compra y venta del material, la materia prima para elaborar la alfarería, la artesanía. Entonces eso sería como el campo social, tratar de ver toda esa red social de personas, de gentes que de alguna manera interactúan y dependen los unos de los otros. Pero en esa visión sociológica sí hay jerarquías, hay relaciones de poder de alguna manera. Hay algunos que tienen recursos que los demás no tienen, entonces eso les da poder sobre los demás porque tienen algo que los demás no tienen. Y creo que eso es algo que también habría que introducir en ese análisis del comportamiento, que no es un comportamiento, insisto, de una persona aislada o que está en relación puntual con otras, sino que remite a toda una estructuración de la sociedad local en ese término, una estructuración que es jerárquica y que implica relaciones de poder. Gracias. Gracias, doctor. Jorge, Muy bien, yo voy a comenzar diciendo que el no asalariado no puede ser despedido, ¿verdad? Entonces, me parece que fue una tautología, ¿verdad? Esa situación frente al trabajo del artesano, pues lo hace que no pueda ser despedido, ¿no? Puede despedirse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, eso le da seguridad. Es una seguridad que los jóvenes alfareros no sé si aprecian, porque ahorita también está, digamos, que la reproducción de la fuerza de trabajo, que son los jóvenes, están tomando distanciamiento según se percibe, de la actividad. Pero quizás no son conscientes de esta característica, de esta garantía. El que es artesano sabe que tiene un trabajo. A lo mejor en condiciones muy difíciles, pero lo tiene. Porque ahorita la cuestión del empleo, pues, como sabemos, a nivel mundial es la crisis del empleo y de las características del trabajo. Entonces hay un deterioro de las condiciones laborales muy fuerte. Lo de seguridad social que menciona el doctor Salomón es muy importante, pero también vean que hay un retroceso en ciertos lugares para disminuir esa seguridad social. Entonces, yo quiero mencionar eso porque creo que todos, y es un concepto que habría que trabajar y lo ponen en este trabajo de tesis, la seguridad. Creo que aprendimos algo de la seguridad ahora con los sismos. O sea, nos puso a temblar. Yo creo que las condiciones del empleo también nos están haciendo temblar. Así que, esto de los artesanos han encontrado esa fórmula. Dijera la doctora Maricel, conocimiento tácito. Es decir, en sus prácticas, ellos han encontrado fórmulas para funcionar en ese nicho de trabajo que tienen en el sistema. Porque hay otra característica, ese es un punto, la otra característica que yo creo que es un modelo de reproducción simple. O sea, los talleres
son los mismos talleres, me permito decir, a lo mejor estoy equivocado, durante 10, 20 años. O sea, no hay grandes cambios. O sea, no se incorpora tecnología, prácticamente no se incorpora tecnología, porque eso es un riesgo. Es decir, si nosotros lo visualizamos, en primer lugar, tengo que conseguir el dinero, que en estas relaciones de confianza que se generan en las comunidades, a lo mejor hago una vaquita entre mi compadre, entre mis compadres, y ya logro adquirir o poner el enganche de un horno, por decirlo así. Pero la tecnología tiene un riesgo, no solamente, es decir, en términos de la inversión, pero que significa que yo tengo que garantizar un mínimo de producción para pagar la tecnología. Si yo opero en niveles más bajos, pues quiebro porque no me alcanza para pagar. Estos mecanismos que me parece que revelan una inteligencia, yo no he encontrado que hayan sido abordados. Es decir, al detalle de ver por qué el taller de artesanías de don Juanito es el mismo que tenía hace 15 años, pero permanece. Eso es lo importante, la permanencia. Yo creo que ahorita el reto más importante que tiene la artesanía es precisamente que los jóvenes quieran seguir siendo artesanos. Y ahí a lo mejor, entonces la perspectiva teórica, yo diría, desde el punto de vista de alguien que digamos que incursionó en la economía, es esta idea del salario, esta idea de la seguridad, que también significa seguridad económica, y esta idea del volumen o de la reproducción simple. Entonces, me parece que hay un mecanismo que realiza el artesano de ajustarse a un cierto mercado y a un cierto nivel de producción. Es decir, se mantiene a una escala relativamente baja. Yo creo que hay muchas exigencias, incluso yo creo que yo como ingeniero les diría, oigan, ¿por qué no meten aquí una cadena productiva? ¿Verdad? Pero me voy a dar cuenta del error tan grande que cometería, porque los lanzaría yo a una aventura que no garantizaría, yo no les podría ofrecer seguridad que entre 3 años, que le sucede a las pequeñas empresas, muchas incursionan y el ciclo de vida es que 5 años ya desaparecen muchas, es porque adquieren una serie de compromisos que no pueden cumplir, y que si el mercado tan caprichoso, entonces les puede hacer una mala jugada. Así que hay una sabiduría en el saber hacer, que yo digo, habría que excursionar un poco más, tener esa perspectiva de cómo la práctica es un elemento de conocimiento que hay que rescatar, que hay que valorar, y que hay un menosprecio, incluso, así lo externo me van a exorcizar, porque yo siento que hay un desprecio en muchas ocasiones de ese saber que no pasa por las universidades, ¿verdad? Nosotros los universitarios pretendemos que el conocimiento formal es más importante que el conocimiento que da la práctica, porque digamos mucho del trabajo o de ese conocimiento se transmite por la oralidad y no en documentos escritos. Bueno, yo creo que hay que valorar ambas cosas y poner en su justo término, pero la artesanía es ese mundo de la informalidad en muchos aspectos, que ha tenido una sabiduría pues para permanecer. Gracias, doctor. Sí. Profesor, por favor.
Qué bueno que se están tocando estos temas y que hay este diálogo entre el Instituto Tecnológico y el Centro de Investigaciones de Antropología. Es decir, que tenemos esta posibilidad de dialogar. Yo creo que, por ejemplo, esta pieza que tenemos aquí enfrente, o esta otra, son diseños construidos por un patrimonio cultural ancestral, ¿no? Y esos diseños son fundamentales para la vida de la gente. No necesitan rediseñar anualmente como en la industria del zapato. Es decir, uno puede ver los zapatos de los hombres o en particular de las mujeres que cambian el diseño cada rato. Y lo mismo con los vestidos. Es decir, no hay una identidad ligada al diseño. En cambio, en las señoras que tejen huipiles o rebozos están plasmando la identidad en el diseño y en la manufactura. Entonces, la tecnología ha estado ligada estrechamente al conocimiento de las formas antiguas de producción, y esas se deben mantener. Generalmente lo que hay en la modernidad es el desprecio y la desvalorización de lo anterior. Hay que hacer un estudio, por ejemplo, de la valoración que le dan ustedes, cada uno de ustedes, a este trabajo y calificarlo colocando, por ejemplo, una figura industrial o un arte decorativo industrial o una figura de Yadro que se hace masivamente y que cuesta mucho dinero, y en comparación con este trabajo. Esa valoración es muy importante, es lo que llama el doctor Acevedo el mercado caprichoso. Es decir, debemos hacer los estudios del mercado, el mercado de los sábados de Oaxaca o el mercado de Tlacolula o el mercado de Tlaxiaco, etcétera, y valorar la producción, el costo de esa producción y la recuperación del dinero, porque eso está garantizando el trabajo de los artesanos. Por ejemplo, los tejedores de sombrero pues tienen un mercado cautivo, que es la utilización del sombrero. Y igual el mercado de los comales. No es lo mismo un comal de fierro que un comal de barro. Es decir, la buena cocinera sabe distinguir y el buen consumidor prefiere una tortilla de comal de barro que en un sistema de producción de tortillas masivo. Es decir, hay que hacer los estudios de
desde esta perspectiva, así como se hacen los estudios de qué modelo de automóvil es más apreciado, quién quiere el estilo el otro estilo. Pero estos productos están probados milenariamente. Los otros, el de esta botella, es efímero, porque ahorita puede ser un modelo estéticamente bueno y mañana se va al bote de la basura y desaparece. Y esto no está desapareciendo, tiene una continuidad histórica de más tiempo y eso mantiene la seguridad en el trabajo. La gente prefiere seguir usando el modo tradicional al modo moderno. Por ejemplo, yo he notado en las investigaciones que hemos hecho en las comunidades que los migrantes traen la idea de modernizar la cocina. En Chiaviní, la doctora Alicia, descubrimos que construyen la cocina de adorno, como si fuera una decoración, y siguen utilizando la cocina de humo. Es decir, hay una valoración y por ejemplo la estufa la cubren con un plástico y no la tocan, no la utilizan. En cambio, la cocina tradicional es la más importante. Entonces, esos estudios también son parte de la investigación científica. Por ello, yo creo que son muy importantes los proyectos estatales que han fomentado el consumo artesanal. Por ejemplo, FONART, el Museo de Artes e Industrias Populares, la FIDEPAL, la ARIPU, en fin. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo el valor que tiene este trabajo y tiene un valor en pesos y centavos muy alto que no se estudian por los macroeconomistas, porque eso no es. Yo le puedo pedir a los del CIDE, que son los compañeros del Centro de Investigaciones Económicas, que me muestren cuántos estudios han hecho sobre la producción artesanal. Y no hay. Ese es trabajo de los antropólogos, es el trabajo de los que estudian la economía, yo llamo grasienta, la de los pobres, la de los... no la economía de alto valor, ¿no? Entonces, pero curiosamente, por ejemplo, Liverpool contrata con los artesanos de Michoacán para hacer los muebles y los artesanos les hacen los muebles. Es decir, de Michoacán están fabricando, los purépechas producen para pero la gente no sabe. Igual podemos decir esto. Si hacemos una encuesta en las casas de todos los académicos, de la UNAM, del POLI, de todos lados, vamos a ver que no hay la artesanía local como decoración, sino que hay la artesanía industrial. Las señoras y las amas de casa tienen una valoración negativa de esta. Eso es muy importante en la educación.
porque estamos educando para no valorar lo propio y valorar lo que es masivo, ¿no? La gente prefiere poner, no sé, una canasta de plástico en la cocina y no una canasta de bambú. Entonces, es muy importante, por eso creo que el trabajo, los artesanos están guardando toda su experiencia y la retransmiten oralmente, endoculturalmente a los niños desde que son chiquitos, están jugando con el barro, están haciendo piezas, ayudan a los padres. Hay un proceso de endoculturación muy fuerte y esto hay que valorarlo, que no se da en el trabajo industrial, que no se enseña a los jovencitos en el trabajo industrial. Hay una separación entre el trabajo y luego salen con bachillerato y no saben hacer nada porque no saben trabajar. Este es el problema. Los padres de familia de los artesanos dicen, pero es mejor que me ayude mi hijo en la producción de la artesanía, que vaya a la escuela y no haga nada, nomás pierde el tiempo. Entonces, hay que tomar esa perspectiva para ir rediseñando el sistema educativo y apropiarlo a las condiciones. Qué bueno que las comunidades como la de Atzompa pues siguen el proceso endoculturativo, que es lo que está estudiando Úrsula, que va a la casa e investiga qué está pasando en la comunidad. Entonces yo ahí lo dejo. Gracias, doctor Salmón. Hemos concluido la ronda de la segunda pregunta y vamos a entrar a la tercera pregunta para los mismos panelistas. La pregunta tercera dice: ¿cuál es el vínculo entre los beneficios monetarios, la seguridad y la gratificación del trabajo alfarero que definen el comportamiento del artesano? Maestra doctora Marcela, por favor. Bueno, gracias. Voy a comentarles a los profesores del CIESAS que en el tecnológico actualmente se está llevando a cabo un proyecto con cátedras CONACYT que tiene que ver precisamente con esto de los mercados de Oaxaca. Podríamos decir que es una actualización de lo que ya existía por otros investigadores de los mercados de Oaxaca, pero también están haciendo una recuperación de plantas medicinales, ¿verdad, doctor? Actividades tradicionales como el trueque que se lleva a cabo todavía en algunos mercados. Entonces, bueno, estamos trabajando en dice la otra, ¿verdad? Los profesores están trabajando en esto, ¿no? Bien, en relación a esta última pregunta, pues yo establecí desde mi punto de vista que pueden haber varios vínculos. Uno de ellos puede ser la expresión de la identidad y de la cultura autóctona, que se ve influida por el desarrollo histórico, geográfico y el marco sociocultural donde se produce la artesanía, que es lo que comentaba hace rato el doctor. O sea, el artesano no está aislado, está dentro de una sociedad. En esa sociedad él juega un papel muy importante. Y entonces ese vínculo de querer trascender, yo siento que los artesanos con estas manos mágicas que tienen, trascienden, eso de haber aprendido de tu papá, de tu abuelo y seguir haciendo esa misma actividad, yo creo que es un orgullo muy importante para ellos. Otro puede ser, otro vínculo, el patrimonio intangible, es decir, los saberes del artesano, su creatividad, porque a lo mejor antes esta olla que está hermosísima, todo lo que trajeron está hermoso, y yo soy de las mujeres tradicionales que guisa, y yo mis frijoles, si no los hago en olla de barro, no saben. Le digo, no saben igual, y todo el mundo me dice, saben igual.
no es cierto. El arroz en esas ollas también sabe diferente, es diferente. Entonces, bueno, creo que este conocimiento de los saberes, su creatividad, las habilidades y la forma en que transmiten el conocimiento también es otro vínculo. Otro vínculo en el mundo artesanal es la memoria. Esta memoria colectiva de la que ya hemos estado hablando, ya que desempeña un papel muy importante en la vida de los artesanos, puesto que les permite comunicar y transmitir su experiencia laboral a distintas generaciones, ¿sí? Por otra parte, es importante recordar que los artesanos son dueños de sus medios de producción, son dueños de conocimientos técnicos que fueron adquiridos a través del tiempo, de la observación y de la práctica constante y disciplinada, de los aprendizajes dentro y fuera de la familia y de una dedicación exclusiva a esta especialidad. A pesar de que muchos de los artesanos consideran su actividad artesanal a veces como una actividad secundaria, el hecho de que no la dejen, yo creo que es algo muy importante y se vuelven especialistas en su trabajo. Y por último terminaría con algo que me hizo reflexionar ahorita el doctor Salomón. ¿Por qué ha decaído tanto el interés por las artesanías en los oaxaqueños, en los que vivimos en Oaxaca? Y pienso que aquí tiene que ver mucho el valor de uso, el valor de cambio y el valor artístico. ¿Cómo vemos la artesanía, los que estamos en contacto con ella, no? De veras, hacer chocolate en algo que no sea de barro, no sabe igual, no saca la misma espuma, pero ¿qué hacen a muchas de las mujeres jóvenes? En la licuadora, lo meten a la licuadora y lo sirven y mucha espuma, ¿no? Pero no, hay que hacerlo en ese tipo de ollas. Entonces vemos cómo la modernidad pues nos ha atacado, ¿verdad? Y hemos dejado de lado utilizar este tipo de artesanía, de las cazuelas de barro, las ollas de barro. El agua se mantiene también en ese tipo de ollas muy fresca, no necesitaríamos hielos. ¿Por qué? Porque llegó el plástico, llegó el cristal y entonces empezamos a dejar la artesanía ya como un valor decorativo y siempre y cuando vaya con la decoración de mi casa, como dice el doctor. Si no va con la decoración de mi casa, no. Yo en muchas ocasiones obsequio artesanías, porque yo reconozco el valor que tiene la artesanía y espero que al que yo se la regalo también reconozca ese valor tan importante que tiene la artesanía y de las cosas tan hermosas que se hacen en el estado de Oaxaca, que pueden ser a través de la música, con las bandas que hay en los pueblos, que puede ser a través de la artesanía textil, que puede ser a través de la artesanía de barro, y que yo creo que los artesanos oaxaqueños han tenido la gran visión de alguna manera de ir adecuándose a los tiempos, porque han modificado algunos de los productos que ofrecen en base a lo que les piden. Yo, por ejemplo, guardo los huevos en la cocina en una gallina de barro rojo que compré en Capulalpa, no en algo moderno, y adoro mi gallina. Y me encanta tener las macetas así de barro con figuras, así como nos están presentando ahorita. Y valoro mucho, dejé de regatear hace muchos años. Tal vez cuando llegué a vivir a Oaxaca hace 38 años, regateaba las artesanías. Pero conforme fui entendiendo el valor que tiene ese trabajo, dejé de regatear. Y entonces es muy triste cuando los artesanos tienen que sucumbir ante nosotros que estamos regateando para poder entregar sus productos. Entonces creo que existe no solo un vínculo, sino son muchos vínculos los que ellos pueden encontrar. Gracias, doctora. Doctor David, por favor. Sí, gracias. Aquí hay dos nociones en esta pregunta que son fundamentales. Obviamente la de vínculo, porque estamos regresando a los tres elementos de la primera pregunta: la gratificación, la seguridad y los beneficios monetarios, ¿no?
nada más que en la primera había como la idea de cómo estos intervienen en el comportamiento de la artesanía. Ahora, esto que sabemos o que asumimos que interviene en el comportamiento, queremos ver cómo se articulan esos tres elementos. Esa es la dificultad. Yo creo que efectivamente es una pregunta muy pertinente y es probablemente la más compleja, me parece, porque es muy difícil en nuestras ciencias, las ciencias sociales en general, establecer ese tipo de vínculos. Sabemos que hay una relación, pero no sabemos cómo funciona esa relación. Si es causal, si es de condicionamiento, si uno, por ejemplo, cómo ponderar realmente o aquilatar, ¿no?, el peso relativo del beneficio monetario versus la gratificación, o en comparación con, más bien, los otros dos elementos, seguridad y gratificación. Es decir, ¿qué pesa más? Para decirlo en palabras llanas, ¿qué pesa más en el comportamiento del artesano entre el beneficio económico, la seguridad y la gratificación? Yo creo que quizás no sea precisamente el objetivo de ponderarlo, decir hay algo que es más determinante que, sino ver exactamente cómo se articulan los tres, probablemente a partir de lo que se ha comentado aquí, es decir, un entramado cultural que hace que se valoren ciertas cosas de cierta manera. Por eso es tan importante, efectivamente, lo ha insistido mucho el doctor Salomón Ahmad en eso desde el inicio, que un trabajo sobre una actividad económica, una actividad artesanal, es decir, algo que tiene que ver con la manufactura, que es técnico, que tiene que ver con la creación, la producción, tiene una dimensión sumamente cultural. Y eso tenemos que recordarlo constantemente. ¿Qué es la cultura en ese sentido para efectos de esta pregunta? La cultura es lo que permite valorar precisamente. Sin cultura, es decir, sin una serie de valores que han sido inculcados, reproducidos, cultivados entre un grupo social, uno no va a poder valorar algo. El análisis, por ejemplo, de un filósofo como Charles Taylor sobre el reconocimiento y valor de la identidad personal, tiene que ver con eso, con la idea de que sin comunidad, sin grupo social y sin los valores culturales que lleva y conlleva y reproduce ese grupo social, no hay manera de valorar nada. Nadie puede elaborar siquiera un proyecto de vida, porque ¿cómo va a definir lo que es importante para una persona si no tiene ese entramado cultural y social atrás? Entonces regresamos siempre a lo mismo, el vínculo entre los beneficios monetarios, la seguridad y la gratificación. Yo diría que es la comunidad, precisamente, en el sentido de que es lo que crea la vinculación entre las personas, pero también es lo que crea la posibilidad de decir qué está bien y qué está mal, qué es mejor que lo otro, qué es lo que uno valora más en la vida. Entonces, ese vínculo, yo creo que es ese vínculo social específico que se construye en Atzompa y que es la cultura, por ende, ¿no? En ese sentido. Para eso yo creo que tenemos que trabajar, para analizar bien ese vínculo, hay que trabajar mucho esa noción de cultura y ver qué noción de cultura vale la pena usar en la investigación, ¿no? Porque la noción de cultura tiene muchísimas definiciones. Con el doctor Salomón Ahmad yo me he aprendido mucho de Franz Boas y de toda la antropología cultural, pero también hay autores como Clifford Geertz que creo que serían muy útiles aquí, que en lugar de decir la cultura es una serie cerrada, ¿no?, como un conjunto cerrado de valores, de creencias que se va reproduciendo en el tiempo, ¿no?, de manera incólume, de manera poco cambiante. Entonces los individuos, bueno, pues la cultura de la Atzompa es esto, y los habitantes, vecinos comuneros de Atzompa, pues lo van heredando y lo van reproduciendo, ¿no? Y porque nos va a decir, no vamos a delimitar una cultura así, como una serie de cosas, como una lista, ¿no? Entonces vamos a palomear, pues está esto, está el valor de esto, la fiesta, el habla, la manera de hablar y la artesanía, ¿no? Nos va a decir Clifford Geertz, no, que es una manera de interpretar, más bien, es una matriz de interpretación, entonces es cambiante, pero en sus cambios siempre hay una especie de estructura que se va reproduciendo. Entonces el contenido va cambiando, pero hay una especie de estructura ahí que sí se va permaneciendo en el tiempo.
esta articulación entre estructura y contenido es flexible. Entonces, nos remite efectivamente a ese problema clave de las sociedades que hace que en un momento dado en una sociedad vamos a valorar más una cosa que otra cosa. ¿En qué momento vamos a valorar más la acumulación monetaria, stricto sensu? ¿Y en qué momento vamos a valorar más el reconocimiento? Yo diría que eso quiere decir el término de gratificación, es decir, la satisfacción por haber creado algo original, pero también esa gratificación por el reconocimiento de los demás. No es solo, no hay reconocimiento del valor propio de la creación, sino hay la mirada de los demás. En eso se reintroduce la comunidad y el grupo social. Yo creo que en eso hay que trabajar mucho esa noción de cultura como algo compartido, cambiante, pero que confiere precisamente el valor a las cosas, ¿no? Que hace que alguien ahora prefiera hacer una casa minimalista que una casa donde pueda haber algunos elementos de la artesanía local que puedan estar reproducidos, cerámica, obviamente, en las paredes, en los pisos, ¿no? Digo eso porque veo que está muy en boga ahora aquí en Oaxaca el arte, la arquitectura minimalista, ¿no? Y lo minimalista me parece que es la oposición más radical que he encontrado con lo propio de Oaxaca, es decir, no hay menos minimalista que la creación artesanal y la arquitectura antigua, con toda su mestizaje, digamos, ¿no? La decoración y las artes propias de Oaxaca no son para nada minimalistas. Entonces la pregunta es en qué momento y por qué razones la cultura va cambiando de manera a hacer que la gente valore más algunas cosas que otras, ¿no? Ese es un problema de fondo que es no hay que resolver, no hay que buscar, Úrsula, resolverlo en una tesis. Es imposible, pero sí discutirlo, ¿no? Y confrontar autores y confrontar referencias, porque creo que es un debate que nunca va a acabar, pero que vale la pena replantear constantemente. Gracias, doctor David. Doctor Nuno, por favor. Gracias. Yo voy a comenzar donde terminó el doctor David, porque me parece que, bueno, a mí estas 3 preguntas me han generado otras 10 cada uno de los aspectos. Y tratando de dar respuesta al tercero, que cuál es el vínculo entre estos 3 elementos que están mencionados aquí, me parece que habría que revisar un poco sobre esto de las necesidades. Hay un autor que escribe en La Jornada, cuyo nombre no recuerdo, pero que ha trabajado sobre el problema de la pobreza. Es un profesor, creo que de la UAM. Y él sacó una serie de artículos, como 6, sobre diferentes teorías de las necesidades. Porque, digamos, la pobreza, hay una pobreza alimentaria, ¿no? Por ejemplo. A lo mejor también hay que decir, no sé, una pobreza de perspectivas, ¿no? ¿Verdad? No sé, ¿verdad? Entonces, pero porque, es decir, yo creo que el doctor David hacía referencia a que hay necesidades que son, podríamos considerar básicas y ponernos de acuerdo sobre que son básicas, y también, digamos, hay una parte que son necesidades objetivas y otras subjetivas. O sea, por ejemplo, la gratificación me parece que es una necesidad en ciertos sectores, a lo mejor para otra gente no es, ¿verdad? En las comunidades de usos y costumbres el reconocimiento es muy importante. O sea, la mayordomía, ¿no? Estoy dispuesto a gastarme todo el dinero que sea, pero que la sociedad me lo reconozca, ¿no? O que la patria me lo agradezca. Exacto. ¿Sí? Entonces, pero yo creo, ¿por qué digo que me parece que habría que ver un poquito esto? Porque me parece que es como, por decirlo así, una variable de ajuste. O sea, creo que también dentro de la sabiduría de los artesanos, ellos dicen, mi canasta básica es esta, porque también lo tratan de ajustar al ingreso. Entonces no hay una presión a que yo produzca más, o, ¿verdad? O a ganar más y entonces dejar la artesanía y pensar en otra cosa, porque mis necesidades me presionan. Y esto creo que es un dilema que todos enfrentamos, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestras necesidades?
¿Y cuánto tienen, digamos, creo que el doctor Salomón lo acaba de ver, de artificiales? Y yo creo que hay una sabiduría ahí en los alfareros en decir, pues mis necesidades son estas 7, y para eso también está mi ingreso, ¿no? Hay este ajuste o esta perspectiva de vida, este modelo de vida me parece que es muy interesante. Es decir, cómo digamos, sobre todo en los pueblos rurales, más que los urbanos, pues por las mismas condiciones materiales, tienen que ajustarse a lo que disponen. Y encuentran, digamos, una cierta armonía. Bueno, hasta ahí. Gracias, doctor Jorge. Doctor Salomón, por favor. Pues, yo finalmente pienso, me tocó ver en China el mercado, la exposición internacional de las artesanías de China, y vienen los compradores de todas partes del mundo, vienen de Europa, vienen de Sudamérica, de México, de Estados Unidos, de Canadá, y es de una dimensión gigantesca, y ya está todo diseñado perfectamente en su caja. Esta pieza tiene su cajita para poderse llevar con seguridad a cualquier parte del mundo, y tiene su etiqueta del precio de garantía, y tiene el sello del artesano, y tiene el valor artístico de cada pieza, pero es una exposición gigantesca. En cambio, en México no hemos podido construir un modelo de protección, desarrollo y avance y mejoramiento de la artesanía. Por ejemplo, ¿cuál es la producción de alfombras y tapetes de Teotitlán del Valle? ¿Cuánto vale? ¿Y en qué se ha mejorado? ¿Qué los hilos, la calidad del teñido, etcétera? Y los chavos pueden venir a estudiar al tecnológico, pero no estudian lo propio. Los jóvenes de Atzompa podrían crear las condiciones para mejorar, porque todo esto tiene que ver con la oferta y la demanda. Y la oferta que tienen los chinos es impresionante. Y la oferta que tiene Bolivia es bajísima. Y la oferta que tiene México también, a pesar de todo el avance que tenemos, no hemos logrado. Por ello, la gente está necesitada de ingresos monetarios. Los artesanos de Atzompa quieren más dinero y seguramente que quieren vivir mejor. Nadie quiere vivir peor que como vives actualmente. Entonces, las necesidades básicas hay que atenderlas. El consumo de leña, por ejemplo, para no afectar en los bosques, cómo crear. Los chinos tienen sistemas para no consumir leña y en sus artesanías. Es decir, hay que cuidar el medio ambiente, pero la gente tiene que ganar más y tienen que vivir mejor.
yo creo que hay que hacer un estudio del mercado de Atzompa y esto me surge ahora, cómo han mejorado los ingresos en los últimos 20 años, si están más pobres o están igual o han mejorado. Y yo creo que en eso se puede hacer en todos los pueblos de artesanos de Oaxaca. Y yo creo que es una tarea urgente de los centros de investigación. Ese es mi comentario. Gracias, doctor Salomón. Bien, hemos llegado al final de las respuestas a cada una de las preguntas planteadas. Vamos a otra etapa que es fundamental también en este panel. Y el panel, como ustedes bien saben, se denomina la alfarería en Santa María Atzompa, Oaxaca, las motivaciones del artesano. Y en cada una de las preguntas, el sujeto central, importante, es el artesano. Y pues nos sentimos orgullosos de tener entre nosotros a algunos alfareros de Atzompa. Y tengo indicado aquí que les pidamos que el que desee tomar la palabra para externar su visión de las cosas que ha escuchado, de lo que piensa que va a ocurrir, etcétera. Es decir, ¿alguno de ustedes tienen ya pensado? El artesano. Vamos a darle la palabra a los artesanos de Atzompa. Primero, después vienen preguntas a todos los demás asistentes. Así que hay que aguantar unos minutitos nada más para escuchar. Gracias. Bueno, primero agradecerle al doctor Elías Acevedo la invitación que nos hizo. Su servidor, Miguel Ángel Enrique Ruiz, presidente de una organización de artesanos y alfareros de Santa María Atzompa. Hemos estado trabajando en proyectos ahí con el doctor Acevedo y es grato para nosotros esto, ¿no? Saber que detrás de toda una estructura social y política haya este tipo de investigaciones hacia este sector. Y digo este sector porque somos a lo mejor muy pequeñito, no impactamos tanto como mencionaba, ¿no? A lo mejor en lo político, y creo que el doctor también se ha enfocado en el desarrollo político y social de Atzompa. No impactamos tanto, pero sí somos, creo, un sector a lo mejor olvidadito, a lo mejor que no tenemos ese impacto. Algunos de ustedes conocen Santa María Atzompa porque ha ido o ha escuchado, pero en sí carecemos de una gama de pues promoción. Es más reconocido, creo yo, también son compañeros artesanos, hemos trabajado con ellos, pero creo que es más reconocido Zapartolo, Coyotepec y Atzompa. Desgraciadamente los problemas, igual otra vez a lo político, ahí que se ha vivido en Atzompa, pues nos ha traído consecuencias, y a lo mejor consecuencias no para que avancemos, sino para que nos quedemos. La organización de nuestro mercado inicia en 1986, del cual me refiero yo porque se juntan 12 personas y voy a hacer un poquito de historia para... me interesa a mí, a lo mejor no tengo la capacidad que tienen aquí los jóvenes, principalmente ustedes, pero me interesa mucho hacer este resumen porque de ahí van a partir y van a escuchar ustedes, como dicen, de propia voz del artesano, las consecuencias, carencias y dónde y hasta dónde podemos llegar. Ese mercado se inicia el 12 de octubre de 1986 en un domicilio marcado por el 301 de la calle Avenida Juárez, allá en Santa María Atzompa. A raíz de que hemos sido pues, objetos de lo que mencionaban ahorita, ¿no? Del regateo. Veníamos a la ciudad de Oaxaca y nos regateaban y el comprador decía déjame tu loza. Se la dejábamos en la mañana en las camionetitas que nos trasladaban a la ciudad, se la dejábamos allá y decía vente a mediodía, ya tengo algo de dinero. Pasábamos a su puesto del revendedor y que decía te voy a dar tanto y vienes dentro de 8 días o el martes a cobrar el resto. No era posible ya tanta abuso de partes. La gente de Santa María Atzompa se empieza a organizar, empiezan 12 personas y de ahí parte. Ahorita familias, están 120 familias ingresadas en ese mercado.
que le hago a propósito la invitación aquí al doctor para que cuando tenga esta oportunidad nos visite, será bienvenido ahí en ese mercado. De ahí se da todo ese pie de buscar un lugar apropiado. Ya no salía, y aquí tocamos lo económico, ya no salía el presupuesto o nuestra venta ya no daba para pagar el vehículo, venir a dejar la loza y regresarse y comprar la canasta básica. Entonces teníamos que buscar un lugar donde el turismo o la gente nos fuera a comprar. Se organizaron esas 12 personas, a raíz de esa organización se integran más gentes de la comunidad y empiezan a trabajar. A lo mejor yo escuchaba aquí parte de la organización de una comunidad y a lo mejor el doctor se ha dado cuenta de la organización que tenemos nosotros, que es muy simple. Y digo es muy simple porque cuando se quiere hacer algo se puede hacer sin necesidad de mucha tecnología y todo eso. La organización de nosotros tenemos un sistema de trabajo simple. Todos tenemos un taller familiar. Todos dependemos en nuestra casa y hemos aprendido la alfarería no con un maestro, no en un taller, sino en la propia casa. En la propia casa nos enseña el papá, como mencionaba acertadamente el doctor, se enseña a jugar el barro y de ahí cada artesano, y por eso ahí las familias trabajan diferentes. Hay familia que se dedica a esto, hay familia que hace la olla, hay familia que hace la cazuela. Y de ahí partimos en otro ámbito social de que se va mezclando la familia. Yo me caso con la del barrio que hacía comales. Yo me caso con la del barrio que hace jarros. Pero en mi casa hacían vajillas y cazuelas. Entonces vas a hacer un jarro o un comal, pero lo voy a decorar bordado. A lo mejor ahí ya entra la innovación, ¿no? Porque ya se mezclan dos familias. Dos saberes. Entonces ya saben más, mira, vamos a hacer este comal y lo vamos a decorar. Pero me casé con la persona que hace el vidriado. Bueno, ese comal ya va a estar vidriado, va a tener todo. De esa manera a lo mejor el artesano ha innovado. Y ahorita escuché algo muy importante de pues que China, ¿no? China hace, usted sabe, en serie. Tenemos una experiencia, ahorita voy a contar, y de ahí nosotros que somos los que vivimos en estos talleres, que los hijos de nosotros ya están ahorita jugando en nuestro barro y ya están haciendo, a lo mejor dicen, ¿no?, que a veces el alumno supera al maestro, ¿no? Hay jóvenes que trabajan artesanías ahorita que han ganado premios nacionales e internacionales porque desde pequeñitos han jugado y han sabido moldear todo esto. Y así como nos enseñaron a moldear, nosotros nos han enseñado a moldear y a sobrellevar nuestra vida.